Muy buenos días, amigos, seguidores de Opinión Caribe, expresión de región. Comenzamos el año 2025 con nuestra primera entrevista del año y tenemos de invitado especial a un personaje nacional, la senadora Aida Abella Esquivel, a quien le damos la bienvenida aquí a la Cámara de Opinión Caribe, expresión de región. Bienvenida, senadora. Muchísimas gracias, Víctor. Un reconocimiento especial a Opinión Caribe. Sabemos las dificultades que a veces tienen por ser periodistas consecuentes, y, y vamos a mirar qué podemos hacer. Con la senadora ha estado haciendo un periplo por el Caribe, digamos que este es un alto en el camino, porque como previamente nos contó, aterrizó en Valledupar y de Valledupar ha estado recorriendo todo el Caribe. Desde Valledupar llegó aquí y va a seguir su agenda importantísima de la cual vamos a hablar. Pero antes de hablar del presente, yo quiero hablar de algo que quiero que usted nos comparta. Usted vivió 17 años en Suiza. 17 años en Suiza, ¿qué le quedó de esa experiencia? 17 años son bastantes años. Sí, muchos años, me quedó el idioma. Me tocó llegar a un país donde hablan 3 idiomas. El Y más todos oficiales. extendido, todos oficiales, y un cuarto, porque es una especie de dialecto. El más hablado en ese país es el alemán, el cual no aprendí porque estuve en la parte francesa. Eh, Aprendí lo que pude. Y está la parte italiana. Pero también hay un sector que habla casi que un dialecto, el román, que es una mezcla entre los otros idiomas, y es muy clásico, además con su vestido y todo. Aprendí muchas cosas. Primero, la planificación. Son personas muy planificadas para todo. Incluso las vacaciones, un año antes las planifican y van a todas las partes del mundo. Lo segundo que aprendí allí fue que un país que no tiene ningún recurso natural, excepto del agua y de la leche, porque tienen vacas Una Holstein buena por todas ganadería. partes, y hacen unos quesos maravillosos, riquísimos, que a uno al principio le hace muy extraño comer, pero después tiene que pedir que le manden un pedacito. O el que viaja, ¿qué quiere? Pues un pedacito de queso gruyère, por favor, así sea pequeñito, no importa. Eh, Porque también entonces uno aprende muchas cosas. Encontré algo, y es que la comida de allá era muy parecida a mi departamento. Papas. La papa encontré en un municipio de la Suiza alemana un monumento a la papa. Estaba una papa y yo me acerqué, estaban todos los 3 idiomas, y decía que ese era el mayor aporte de América a la gastronomía del mundo. La papa. La papa. Resaltaban los ingredientes que tiene, etcétera, etcétera. Y por último decía, y nos salvó del hambre en la Segunda Guerra Mundial. A mí realmente me impresionó mucho. Y la comida allá es un plato que se llama la raclette, que son papas cocinadas con pellejo, exquisitas, y con queso que se va derritiendo en una pequeña maquinita. Parece que en la guerra, solamente en un fogón, la gente, pero la papa, como se conserva cuando está en sitios oscuros y que no sean húmedos, etc., eso lo salvó del hambre en la guerra. Eso me llenó de mucha emoción, porque vengo de un departamento muy papero, que es Boyacá. Aquí hubo un periodista que decía que el pobre con agua ajusta. Por lo que usted me está contando, en Europa, en esa época de hambre, con papa ajustaban. Pero mi pregunta de qué le impactó de esos 20 años es, porque hay mucho que aprenderle a ellos, pero aprovechando que usted regresó, que cambiaron las condiciones de su seguridad, que es senadora de la República, de esa experiencia que podemos traerle a Colombia, que podemos hacer esa transformación, porque al fin de cuentas vivir sabroso es vivir como los suizos. Yo casi nunca cuento cosas de estas, pero lo voy a hacer hoy. Lo voy a hacer contigo, Víctor. Eh, de todas maneras, abandonar la patria en la forma como me tocó salir es un evento muy doloroso. Yo me acuerdo que llegué a Ginebra
y fui a la oficina del Alto Comisionado para la Migración y encontré un letrero así en su edificio inmenso que decía: no hay dolor más grande que el desarraigo de la tierra natal. Y yo quedé así como un poco como sorprendida, y al entrar encuentro una camiseta que estaba exhibida en una vitrina con la cara de Einstein y dice: yo también fui refugiado, en todos los idiomas, en inglés, en francés, en español. Y entonces yo dije, sí, es muy doloroso, pero genios han estado en el exilio. Y cuando hay brotes de xenofobia en ese país, todo el mundo sale con la camiseta de Einstein. Yo también fui refugiada. Entonces había un contraste entre lo que decía, sí, uno siente un dolor terrible de dejar su tierra, pero cuando uno tiene que salvar la vida, tiene que aceptar que hay sitios donde puede vivir sin peligro. Y ese sitio fue ese maravilloso país al que quiero tanto como a Colombia. ¿Y usted siente que América es un sitio donde se puede vivir tranquilo? No, hay muchas dificultades y ahora vamos a tener más dificultades con ese presidente que acaba de llegar a los Estados Unidos. Yo creo que todos sentíamos anoche viendo su posesión y lo que narraban los periodistas, una fuerte preocupación, un fuerte temor. Porque amenazar que va a recuperar el Canal de Panamá es amenazar a Panamá, pero es amenazar a la América Latina. Óigame, la felicito por lo que usted acaba de decir, porque es la primera persona de todos los noticieros y analistas que he escuchado desde ayer, masticando el discurso del presidente, que en directo frente a la comunidad internacional amenazó un presidente de invadir a un país, y todavía no hay un pronunciamiento oficial de Naciones Unidas, de la OEA y de todos los organismos, porque hay un país que acaba de ser amenazado y no es cualquier país. Sí, yo creo que además es que quiere pelear como con nosotros, es decir, nos vuelve a colocar como el patio trasero de los Estados Unidos. Tal vez él, no sé si ha recorrido la América Latina, pero me imagino que ha recibido parte de los beneficios porque es un gran empresario. Y nosotros lo único que le hemos dado a los Estados Unidos es riqueza. Han llevado petróleo, se llevaron hasta nuestros cereales. Con los tratados de libre comercio la gente no volvió a sembrar ni en Nariño, ni en Cundinamarca, ni en Boyacá. La cebada, todos los cereales, todo eso disminuyó, arruinó a nuestros campesinos. Los campesinos los volvió vendedores ambulantes de cacharros y de cosas del consumismo, que no ayuda mucho tampoco al planeta. Ha desafiado al mundo diciendo: y rompo los convenios de París. ¿Y qué? ¿Qué? Yo creo que el mundo entero va a tener que darse cuenta que nos vamos a tener que unir para seguir rescatando el planeta de su destrucción. América, el patio trasero amanece hoy amenazada. Y usted habla de unión, y ahí es donde vamos a comenzar la entrevista por la cual usted vino. Ya. La unión de la UP, en cambio, en el pacto histórico, ¿por qué lo hicieron? Convencidos absolutamente de que si no nos uníamos jamás tendríamos ni gobierno, y estamos luchando por el poder. Nosotros tenemos un gobierno, pero el poder lo tienen otros. Y yo hablo, por ejemplo, de la mermelada que dice la oposición. Esto de la mermelada cristalizada existe en este país en todas las entidades. Es una mermelada que dejaron completamente pegada. Si hablamos de Invías, si hablamos del ICA, si hablamos de otras entidades, pues ellos están manejando toda la mermelada que han puesto durante más de 20 años. Los tienen ahí, y entonces incluso mucho haciendo cosas contra la gente, por ejemplo, cobrando algunos señores que están saliendo del ministerio ahí en Envías, cobran. ¿Y ese quién es? Pues sí, un señor que no trabaja en Envías, pero que debe tener un contacto adentro para que le digan: acaba de salir el alcalde de tal pueblo y ha presentado un proyecto de tanto, y cobran el 4% para que pase, y el 4% cuando se inicie. ¿Esto qué es? Esto es una vergüenza. Y yo creo que hay tantas cosas que se están haciendo que si no nos unimos, la gente
que hacemos política no pagando votos. Nosotros hacemos política con votos de opinión. En este caso, por ejemplo, cito al compañero Iván Cepeda. Iván hace un trabajo enorme por la paz, un trabajo que lo reconocen sirios y troyanos. Todo el mundo reconoce, es su especialidad. La mía es recorrer el país, la mía es estar con la gente. Es un trabajo que me gusta y que me ha gustado siempre. Fui dirigente sindical 21 años del Ministerio de Educación. Después dirigí la Federación de Trabajadores del Estado y después estuve en la Constituyente. Fruto de mi trabajo sindical, me eligieron con votos sin ninguna especialidad por ser mujer ni nada. Yo era la segunda en la lista por la vida con el doctor Vázquez Carrizosa, salimos los dos. Fue la primera lista que tuvo la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Éramos dos, un hombre y una mujer. Y yo creo que eso nos dio desde hace mucho tiempo. La experiencia nos dice, si no se unen, pues no pueden hacerlo. Y yo creo que por eso, cuando el gobierno le negó la personería jurídica a Colombia Humana, la Unión Patriótica, en su Congreso, cambió el artículo primero de sus estatutos. Puso Colombia Humana, Unión Patriótica, ni siquiera Unión Patriótica, Colombia Humana, porque reconocíamos en el otro partido la cantidad de su gente que tenía y también la presencia de Gustavo Petro. Es más, la Unión Patriótica en ese mismo Congreso lanza la candidatura de Gustavo Petro. No era un hombre de la Unión Patriótica, era un hombre que venía de un proceso de paz muy importante, uno de los mejores parlamentarios que ha tenido el país, el hombre que puso sobre el tapete todo el problema del paramilitarismo en Colombia, un hombre amenazado, un hombre al que había también que reconocerle su valentía por haber trabajado durante tantos años. Y por eso llegamos, entre otras cosas, a conformar el grupo grande. Bueno, ya estamos aquí, vamos a hacer la alianza. Cuando empiezan a repartir personerías jurídicas, Colombia Humana recobra su personería. Pero yo creo que es también un acto de generosidad, porque en la política también tiene que haber generosidad, y en la política tiene que haber reconocimiento de los otros partidos y de los otros movimientos. Colombia Humana es el movimiento más grande que tiene el pacto. Está el Polo Democrático, que tenía 5 parlamentarios. Están también los compañeros de Maíz, que no entiendo mucho esa división, unos para aquí, otros para allá. En fin, cada cual y cada partido hace lo que puede en sus congresos. Cuando un pajarito me contó que era estrategia de la misma pacto histórico. No, yo creo que fue una cuestión directamente de Maíz. Yo hago parte de los voceros y del comité político, y ahí pues no, nunca se hizo eso. Había unos compañeros que no querían estar en Maíz porque son compañeros de Colombia Humana, y ellos también tenían su derecho de militar en el partido de que son. Pero como estaba todo ese problema en las personerías, el que no tenía personería, entonces tenía que estar solicitando que un partido con personería lo avalara. Por ejemplo, nosotros avalamos a Clara López, avalamos a Piedad Córdoba, que no eran de la Unión Patriótica, pero que eran mujeres muy representativas. Necesitábamos colocar el 50% de hombres, el 50% de mujeres, y lo logramos con la lista cerrada. Ahora, hay otros compañeros que ahorita no están con la lista cerrada, no quieren lista cerrada porque, bueno, por alguna razón o personal o política, quieren que los cuenten. Nosotros somos muy disciplinados. Nos ha enseñado todo, la violencia, el sufrimiento, también los logros que hemos tenido como Unión Patriótica en los sitios donde fuimos alcaldes. Hay mucho reconocimiento, por ejemplo, en Urabá, las plazas con los nombres de nuestros compañeros, e incluso en épocas de mucho paramilitarismo. No pudieron borrar ese sentimiento de la gente, de las cosas que se habían construido, se habían hecho, y sobre todo algo que caracterizó a la Unión Patriótica, su honradez. Nuestros compañeros que se llevaron, que los asesinaron, que los desaparecieron, nosotros nunca tuvimos en la justicia
algunos porque también jueces tuvieron que salir del país por amenazas, se atrevían a hacer algo distinto, entonces también tenían que irse. Encontré algunos en el exilio y también porque la experiencia un poco nos demuestra que las listas cerradas, por ejemplo, yo soy partidaria de las listas cerradas, estuve en listas abiertas también. Cuando nos presentamos por los decentes, pues fuimos a lista abierta y tuvimos votos, que es la mayor reparación que yo he tenido en persona y tal vez también mi partido. Que la gente hubiese reconocido después de un exilio tan largo que podíamos estar en el Parlamento fue realmente una reparación, no de plata, no, una reparación donde la gente dijo, todavía te reconocemos. Y eso para mí ha sido la reparación más grande que he tenido. Hay una expectativa por el escenario político del 2026 y es que va a haber dos importantes listas que van a polarizar la elección. El Centro Democrático y Pacto Histórico van a llevar listas cerradas y en los guarismos se dice que por lo menos cada una va a sacar 20 senadores. ¿Usted está de acuerdo con esa proyección? Yo no sé si el Centro Democrático volverá a la lista cerrada, porque en la última contienda ellos no pudieron hacerla, ni siquiera con Uribe. Ni si es Uribe el cabeza de lista. No sé si ellos decidirán que van en lista cerrada, pero hay mucha puja. Hay más puja que en la izquierda, porque hacer una lista cerrada no es fácil, es muy complejo. Es tal vez más difícil que hacer una lista abierta, porque la lista abierta, independientemente de donde esté, se van a contar sus votos, pero nosotros ya tuvimos la experiencia. Cuando se lanzó la lista cerrada, hicimos la lista de los 100, pero la persona que quedó de 72 o de 48 o de 19, oigan bien, de 19 dijo no, yo ahí no voy porque ahí no tengo ningún chance, y todo el mundo decía, no, eso ahí salen los 10 primeros y ya. Y resulta que no, resulta que en las listas cerradas no se pierde un voto, porque la gente vota por el pacto o vota por el partido de la flor y vota, pero no tiene que recorrer las 100 casillas y buscar la D, la F, la N, no. Es decir, para las personas, hay personas que han salido de la universidad y les cuesta trabajo votar en una lista abierta con números, con letras, con cuánta cosa hay. ¿Cómo será el campesinado? El campesinado vota porque tiene la convicción de que ese partido va a ayudar. Y bueno, yo no sé si el doctor Uribe estará como para volver a ser senador. De momento está habilitado porque no hay ningún fallo en contra de él que lo inhabilite. Pero quiero resaltar un tema que usted está hablando de que el Colombia Humana en su momento le quitaron la personería y se vio afectada por el sistema. Ese mismo discurso lo dice Carlos Caicedo. Carlos Caicedo dice que le quitaron la personería jurídica de su partido y que ahora está en desventaja para concursar, pero él se quiere contar. ¿Qué hacemos con Carlos Caicedo desde el Pacto Histórico? No, pues hacerle un llamado muy fraterno y muy cordial. Él tiene su electorado, por supuesto. ¿Pero se quiere contar? Sí, pero ya se contó. Es que ya estuvieron en la lista abierta. En el periplo pasado de las elecciones, precisamente los que no estaban de acuerdo en haber quedado en puesto 72 de 100, entonces se fueron y dijeron, no, eso nosotros nos vamos para lista abierta y ahí vamos a salir. Bueno, pues vayas, porque ¿qué podemos hacer? Nada, es que el 1 es 1, y el 2 es 1, y el 3 es 1. Lo cierto es que esa votación que sacó Fuerza Ciudadana dentro de esa lista cerrada daba como para 3 o 4 senadores más. Ellos hubieran podido tener sus parlamentarios. Fue un mal cálculo y una mala lectura del momento político en ese momento. Y Carlos es un político muy hábil, muy astuto, inteligente, etcétera. Pero hay que leer los momentos políticos. Y no en este momento, seguro Carlos Caicedo va a ver esta entrevista. ¿Cuál es el mensaje a Carlos? Porque Carlos lo veo en una foto mientras Ariel Ávila hace una cena de Navidad donde uno dice, de ahí va a salir el próximo presidente de Colombia. Carlos Caicedo se toma una foto como los que están quedando como por fuera
de la Colombia humana. No, yo lo único, no tengo que aconsejarle nada a Carlos, es un hombre de Una mucha invitación. experiencia, etcétera, pero sí una pequeñita reflexión e invitación. Nosotros unidos podemos hacer mucho más. Y yo pienso que una lista cerrada, ellos tuvieron casi medio millón, o un poquito más de medio millón de votos. Con eso hubiéramos sacado pues 3 de allá y ni uno. Pues el doctor Tobón de Antioquia, que tuvo una votación grandísima, Impresionante. tuvo otros con 200 votos, con 300 votos. Esos que han salido de la lista nuestra para la lista abierta, pues ya se hicieron contar, ya no los mira nadie. ¿Por qué? Son personas interesantes y todo, pero claro, como querían contarse, pues se contaron 230 votos, ¿Será el caso de Maíz? 330, ¿Será el caso etcétera. de Maíz que quiere recoger los que no quieran ir en aquella lista? Porque hay mucha gente que le va a incomodar ser el puesto 30. Pero, Sí. pero si no existiera Maíz, se puede ir terminando donde Fajardo o donde Sí, cualquier centro. pero el que estuvo en el puesto 21, 22, 23, 24, en ese momento son senadores de la República. Es decir, uno en la cuestión política tiene que ser lo suficientemente también, yo creo que no solamente generoso, sino ir pensando más en el país que en lo que puede mi partido, mi partido, mi partido, mi partido. Entonces, hay gente que salió en la lista cerrada, que si se hubieran ido para la lista abierta tampoco hubieran salido. Y están en ese momento en el Congreso, y son senadores y senadoras, etcétera. Y hay un reconocimiento también como otros nos critican y dicen, ah, no, se lo ganaron en la lista cerrada. Eso no es ganar, eso es tener una convicción de ideas y tener una convicción de que el proyecto puede cambiar el país. Yo tengo también algo que decir, no solamente por la lista cerrada, sino por el periodo presidencial. 4 años es muy poco para lograr un cambio. No soy amiga tampoco de las reelecciones, pero tampoco de periodos tan cortos. Pero como el de Venezuela, de 6 años. Bueno, y puede ser como el de México, 6 años. No siempre hay que compararlo con un país, hay que compararlo con muchos países. Yo, en el país del exilio, allá hay 7 presidentes en 7 años, porque es un régimen parlamentario. Entonces van de diferente cantón, de diferente partido, y uno cada año es presidente, y los otros son ministros, 7 ministros, no tantos. Bueno, son poquitos habitantes, 8 millones, lo que tiene Bogotá. Son muchas comparaciones que pudiésemos hacer, pero que no son del caso, porque un país de ese, que no tiene nada, que no tiene petróleo, que no tiene oro, que no tiene esmeraldas, que no tiene, pero que tiene vacas y tiene agua, y que tiene inteligencia, organizaron de tal manera su país, que tiene el sistema bancario pues, más famoso del mundo, que ya no tiene secreto bancario. Ya no tiene secreto. Porque ya entendieron ellos que fue un momento, eso me explicaban en algún momento, que eran tan pobres y tenían tantas necesidades después de la guerra, pues todos los países, pero este fue un país que tuvo esa neutralidad. Bueno, neutralidad, recibían la plata aquí de los judíos, lo sacaban por la otra puerta, en fin, pero eso hace parte ya de la historia universal, pero es un país que se desarrolló muchísimo sin tener materia prima. Nosotros, teniendo materia prima, no hemos podido desarrollarnos. ¿Por qué? En mi modestísimo criterio, es porque hemos tenido una élite que piensa más en sus bolsillos particulares que en el país. Y eso está muy mal hecho. Es decir, un político no puede nutrirse de... El sueldo no les alcanza. 48 millones no alcanza. Eso alcanza para distribuir a muchos pobres. Pero bueno, hay unos que no les alcanza. No les alcanza porque tienen que pagar 7 millones en el club, tienen que pagar yo no sé qué. Bueno. Y además no tienen una casa, ¿no? 20 años en el Parlamento y no tienen un apartamento en su declaración de renta, porque lo tienen en sus empresas. Entonces no pagan lo que pagamos normalmente. Si yo tengo un apartamento y si yo compro hoy un apartamento, lo pongo por el precio que lo compré, pero además no es solamente eso, sino que pago mis impuestos como debe ser y como lo pagan todos los colombianos. Pero ahora se inventaron las SAS, que son las sociedades
anónimas simplificadas. Y entonces tienen un sistema de rebaja de impuestos. Entonces hay muchos parlamentarios, por ejemplo, que tienen SAS. Ojalá en alguna investigación se O sea, sacara. que los ¿Tienen las parlamentarios SAS? son empresarios. No, son negociantes. Cuando la política deje de ser un negocio, ese día arreglamos el país. Porque entonces dejan de pensar en que tengo que dejarle solucionado el problema a mis bisnietos, ¿no? Que fue lo que hicieron los Vargas Lleras. Pues su papá, notario todo el tiempo, pues les dejó toda la plata del mundo. Está asegurado el doctor Vargas Lleras, sus hijos, su descendencia, sus nietos y sus bisnietos. Esos nacen con pensión. Esos no necesitan ni siquiera el sistema pensional. Y por eso algunos parlamentarios votan contra las pensiones. Senadora, yo comencé a preguntarle por Suiza, porque el concepto de Suiza con respecto a nuestro país es de distancia sideral. Así es. Y me llama la atención que usted sea la que haya propuesto el proyecto de ley 362, que lo presentó hace un mes. Ese proyecto, para una persona que vivió un porcentaje importante de su vida en Suiza, con un concepto de grandes empresas, una multinacional como Nestlé y todas esas multinacionales que hay allá, no es coherente desde mi punto de vista. ¿Cómo conseguir que los mejores ejecutivos puedan estar al frente del Estado si se le va a poner una limitante de buscar el éxito en su gestión? Bueno, primero que todo, yo no considero que los altos funcionarios del Estado, porque es para los altos funcionarios del Estado, es el proyecto de los megasalarios. Aquí no podemos seguir abriendo la brecha. Es decir, que todos nos volvemos de salario mínimo. Sí. Entonces, el salario mínimo este año es el 9.5. Son 123.000 pesos para el salario mínimo. Pues yo propongo que los 123.000 pesos se lo aumenten a los congresistas. Si todos son de salario mínimo, pues bueno, no le aumentemos los 4 millones, que serían el 9.5, casi 5 millones. A los señores que tenemos un sueldo de 48 millones, pues esto es un desafío a la dignidad, un desafío a la justicia, un desafío a todo, porque no se pueden abrir más las brechas. Un salario mínimo de 1,5 millones y unos señores que se ganan en el Parlamento 48 millones y que pueden saltar fácilmente a 50 millones y un poco más. Esto sí es un atrevimiento contra el pueblo. O sea, la limitante es para los congresistas. Sí, pero espera. Pero no tiene implicación, por ejemplo, para el presidente de Ecopetrol. No solamente para los congresistas. Es empresas industriales y comerciales del Estado. Ahí está Ecopetrol. Empresas de economía mixta que tienen capital privado y capital nacional, algunas energías. Tiene también para los que reciben tasas, oiga bien, tasas tributarias, cámaras de comercio. Viven de un impuesto, se llama tasa tributaria. Entonces se lo regalan a las cámaras hacen festín con ese impuesto. Empezando porque hay cámaras de comercio que ganan 120 millones, ¿a nombre de qué? Y precisamente ahora mismo, hermanos de Germán Vargas se acaba de ganar la Cámara de Bogotá. No, entonces él hace parte de la directiva. Es que esto está en una maraña impresionante que hay que desgajarla. Pero además están para las empresas que reciben cotizaciones de trabajadores y cotizaciones de empresarios. Entonces estaban las cajas de compensación. ¿Usted sabe cuánto ganaba el director de Confavoy, la caja de compensación de Boyacá? 130 millones mensuales. ¿A nombre de qué? De que son hombres pensadores o que se ganen más de 100 millones en Ecopetrol. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque el tope tiene que ser el del presidente de la República. Es el que más responsabilidades tiene en el país. Lo haga bien, lo haga mal, es el que más responsabilidades tiene. Y debajo de esas van los otros salarios. Pero hay un artículo transitorio. El artículo transitorio dice lo siguiente: el que tenga un cargo que gane más en la actualidad que el presidente de la República, lo seguirá ganando si no llueven todas las demandas posibles, hasta que deje el cargo. Si el señor Pérez hoy es presidente de Ecopetrol y deja el cargo y mañana entra el señor Gutiérrez, el señor Gutiérrez entra con el sueldo rebajado.
Eso no puede seguir siendo eso. Y es más, Víctor, existe un libro que se llama El siglo XXI, de Piketty, y hace un análisis que es parte de nuestra sustentación. La gente que tiene altísimos salarios no es porque sean iluminados y porque sean los mejores de la sociedad y porque sean los que han hecho PhD, 3 doctorados y 8 ministerios. No, es gente que llega a esos cargos por eso, porque son amigos del presidente, porque son amigos de los amigos, porque son de familias nobles o que se creen todavía de sangre azul, etc. Y ese es el caso colombiano. Ese es el caso colombiano. Entonces, a nosotros, yo por lo menos, que palpo la miseria toda, vengo de la Alta Guajira, donde los niños no tienen agua, donde no tienen trabajo, donde no tienen nada. Y donde encontró corrupción. Donde Porque encontré polución. Donde uno meta la vista hay corrupción. Donde encuentro que el sol se lo están quitando, aquí que el aire se lo están en quitando. En Magdalena, en el Caribe, por donde usted se meta, y va para el Atlántico y va a encontrar corrupción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que hay una gran brecha entre 40 y 50 millones, o entre 120 millones, 130 millones, 140 millones, porque si al de 120 le vamos a aumentar el 9.5, ¿cuánto es, por Dios? Pues casi que 12 millones frente, es decir, 12 salarios mínimos. Eso es una vergüenza. Lo que pretendemos es disminuir la brecha. Esa brecha tiene que disminuirse y la única forma es eso. Es más, hay un artículo en ese proyecto y dice el aumento salarial será inversamente proporcional. Es decir, el que gane más salario tiene menos aumento. Eso lo veíamos. Yo fui negociadora de los pliegos de peticiones de los empleados públicos. Nunca un ministro tenía el mismo aumento de la compañera que hacía el mantenimiento en un ministerio, jamás. La del ministerio, la que hace el mantenimiento, tenía un porcentaje superior y el ministro un porcentaje inferior. Y lo otro que queremos hacer es, aquí hay unas mañas muy horribles. Entonces, el señor llega porque es un iluminado a dirigir Aires. Ustedes saben el escándalo que hay. 16 funcionarios de esa empresa tienen salarios, 16, no es el director, 16 tienen 85 millones mensuales. Eso es lo que ustedes están pagando con estas tarifas tan altas de la energía. ¿Cómo así que unos señores se colocan 85 millones, el doble que gana el presidente, en una empresa que puede ser privada, que puede ser con capital del Estado y con capital privado? Eso no. El máximo son los del presidente. Y si no les gusta, vayan a la empresa privada. Allá vayan, que eso ya encuentran cantidad, pero tampoco son tan tontos. Ellos, hablando con empresarios, dicen, no, pues que eso es lo natural, con dueños de cadenas de restaurantes, etc. O sea, dice, pero claro, Aida, es que nadie, el jefe de mi restaurante no tiene el aumento que tiene la señora que nos corta aquí la cebolla, que nos ayuda al mantenimiento, etc. No, el de ajo tiene más aumento. Entonces, estamos de acuerdo no solamente con Piketty, que es un hombre que ha estudiado bastante la economía y todo. A mí ese planteamiento me parece supremamente correcto. Y yo no soy de las personas que hago una cosa y pienso otra. No, la hago porque la pienso, porque la he vivido y porque todos los días la veo. Yo no puedo entender cómo hay personas sin un salario mientras otros se ganan 48, 50 millones de pesos. Eso no puede ser en este país. Y entonces dirán, no, pero con que se rebaje, ¿sabe qué pasó? Las altas cortes se unieron en el aumento salarial al Parlamento. Entonces, pues los señores de la Corte también. La Constitución hay que cambiarla porque todo está pegado al aumento salarial, al aumento del salario mínimo, y con eso se saca todos los sueldos del Estado. No, no hay que cambiarla. Yo creo que lo que hay que cambiar es la racionalidad. Pero está en la Constitución esa ecuación. Entender que la gente no puede seguir en este trajín tan duro. No puede seguir soportando que los que más tienen tenga más y el que menos tiene tenga menos. Porque entonces ahí sí la sociedad se vuelve completamente desigual y en esto no podemos seguir actuando. Senadora, ayer hubo 3 fotos el mismo día a la misma hora y hay unas que han pasado desapercibidas y otras más importantes. Ayer hubo una foto de un nuevo presidente de los Estados Unidos donde
tiene dentro de sus funcionarios a uno de los hombres, el hombre más rico del mundo es funcionario de Estado en los Estados Unidos, es el dueño de la cuenta X. No sé cuánto le van a pagar, pero tengo la plena seguridad que esa es una cifra absurda. Mientras eso pasaba ya, en Sevilla, España, estaba nuestro alcalde de Santa Marta haciendo una aproximación, porque estamos en los 500 años, este 2025 se conmemora o se celebra los 500 años de nuestra fundación y está promocionando la ciudad, y la promoción de la ciudad es ser el centro de atracción para inversiones que nos den cierta reflejo en la comunidad. Pero al mismo tiempo, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Santa Marta en España, pero al mismo tiempo el presidente Gustavo Petro declaró la conmoción interior y la emergencia económica. Hay situaciones que está viviendo en este momento Colombia y que es importante conocer a una persona que es referente en el Senado, qué posición asume con el tema de la conmoción, gobernar con conmoción interior y emergencia económica de Colombia. Bueno, primero que todo, a mí no me gustan las conmociones, siempre luchamos contra todas esas cosas, pero hay un hecho, una realidad impresionante. ¿Cómo pueden entrar unos señores con armas a buscar lista en mano a ciudadanos inermes, hombres, mujeres, niños? ¿Cómo pueden asesinar familias completas en una zona donde hay mucha hoja de coca que estamos proponiendo, entre otras cosas, pues evitarla? Yo le digo a esos señores que seguramente están dedicados a ese negocio, que piensen, el Catatumbo es una región muy especial, una región fronteriza, la conozco, he viajado de Cúcuta hasta Tibú por carretera, una carretera tenaz, que debería tener una de las mejores carreteras porque hayan sacado petróleo años de años de años. Y esa fue una de las primeras zonas petroleras. ¿Qué tienen? Pues nada, pobreza. Y encima de eso, la hoja de coca. Hablaba en otro noticiero, yo estoy proponiendo, por ejemplo, que el Catatumbo se llene de girasoles. El girasol es una planta, en el exilio, hoy me tocó hablar mucho en el exilio, siempre íbamos a Francia en el verano, porque es ahí nomás. De donde yo vivía a la frontera, pues estamos 5 minutos. ¿Íbamos a qué? A ver los girasoles. Es un país que vive de los girasoles también y de la lavanda. Extensiones enormes. Hermosos esos campos. Y yo incluso les hago una invitación a los que creen que solamente ya puede haber hoja de coca. Si llenamos el Catatumbo de girasoles, tenemos el tallo para alimentar los animales, las vacas y lo que haya. Tenemos las flores, tenemos las semillas para el aceite. El aceite de girasol es de lo más apreciado en el mundo. Estamos trayendo nosotros de la Argentina, pero no aceite de girasol, aceite revuelto con todo. ¿Y por qué no lo sembramos en Colombia? La producción es cada 4 meses, la hoja de coca cada 6. Ganaríamos, ¿es que no entiende? Además, todas las máquinas pueden estar en la misma finca. Son máquinas muy sencillas que la están vendiendo en China. Tenemos un buen embajador en la China. Podríamos llenar el Catatumbo de flores, en cambio estarlo sembrando de cadáveres. Esto no es posible, pero igual en la costa Caribe. Aquí pudiéramos tener, porque además de eso, además de la industria, atrae mucho turismo. Demasiado turismo. Aquí en Puerto Gaitán, en el Meta, tenemos un sembrado, un señor le dio por sembrar y la gente solamente va a sacarse fotos. Él no la utiliza para nada, ni para hacer, ni para alimentar animales, ni para nada. Pero industrialmente, esta plantita bellísima que además pues podríamos utilizarla, no solamente para eso, sino para el turismo. No entender, porque claro, seguramente los señores que se acostumbraron a vivir de todo lo que se produce con la hoja de coca, piensan que es lo único que hay en el mundo. Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos exportar. ¿Quién no nos compraría el aceite de girasol? ¿Quién? Si es que el mundo lo necesita. Y nosotros estamos en la zona tórrida. Y en el Catatumbo se produce cada 4 meses. Era una experiencia que estábamos haciendo en el Tarra
no sabemos cómo va a resultar con todo esto, pero yo sí les pido a los señores que tienen las armas, que están sacando con lista en mano a la gente, que dejen descansar el Catatumbo. Esta es una región muy importante, muy productiva, una región llena de gente y de campesinos que no han hecho sino trabajar, que los han obligado muchas veces a cultivar la coca, la hoja, pero la hoja de coca también, es que tendríamos tantas cosas que hablar. La hoja de coca la venden en el Perú a Coca-Cola por toneladas. Cuando estuvo Evo Morales y que peleó, y Bolivia también, ¿para hacer qué? Para hacer la Coca-Cola. Toneladas de hojas de coca salen. ¿Por qué no las vende Colombia? Porque en ese momento, en la diplomacia que estaba, creo que fue en La Haya, Colombia satanizaba la hoja de coca. ¡Ay, qué horror la hoja de coca! Pero cuando uno sube a la sierra, todos los indígenas están mambeando. ¿Cómo? Pues para subir y bajar semejantes montañas, para las grandes caminadas, etc. Y entonces aquí la satanizamos. ¡Qué horror! Y entonces Colombia no hizo parte de los países que reclamaban no solamente la hoja de coca como de su país, sino que además la patentaron, porque se la quería patentar los Estados Unidos. Y Evo les gana esa pelea en los tratados internacionales. Y nosotros no, porque éramos purísimos, muy puros. Y no podemos en este momento vender porque no está Colombia dentro de los países que reclamaban. ¿Y este periodo presidencial no se puede cambiar eso? Pues tenemos que hacer toda una vuelta enorme, como los tratados de libre comercio, que nos los dejaron amarrados a 30, 40 años, 50 años, que entregaron el país como quisieron. Y ahí, por ejemplo, yo sí creo que vamos a tener que hacer muchas cosas, porque el presidente del Congreso que nos hundió, que además es caribeño, es el doctor Efraín Cepeda, del Partido Conservador, azul de metileno. Le dijo Faltó al que presidente, dijera que es godo. Sí, pero sin palabra, como les he dicho siempre, porque uno respeta los acuerdos del Congreso, uno respeta quién va a la presidencia de cada comisión, y ellos la han respetado en dos comisiones, en la comisión primera y en la comisión quinta. ¿Le tocaba a quién? Le tocaba al pacto histórico. Entonces ellos se tomaron el atrevimiento de romper los acuerdos del Congreso. Yo estuve trabajando con muchos conservadores, el doctor Belisario Betancur, en la Asamblea Constituyente, con el doctor Pastrana Borrero, con el doctor, se me olvida, Augusto Ramírez Ocampo, que nos hace mucha falta para la paz. Ese hombre hubiera sido decisivo y era un hombre conservador de palabra. Pero los que se comprometen y no cumplen son sin palabra. Se lo he dicho al doctor Cepeda en las plenarias del Congreso. Eso no es correcto. Y no es correcto que él se haya inscrito como coordinador ponente de la ley de financiamiento y nunca lo vimos en las comisiones económicas. Se lo dije en la plenaria también. Usted se inscribió, usted era coordinador ponente, nunca lo vimos, ni siquiera llegó a saludarnos, ni un día se pasó a tomarse un tinto, absolutamente nada. No presentó una proposición. ¿Usted se ha leído la ley de financiamiento? Pero claro, él tenía los votos, no, las ausencias suficientes para hundir en las comisiones económicas, pero además un daño al país. Pero yo lo que no entiendo de eso es que todavía el Partido Conservador tiene juego en el gobierno. Pues he encontrado cosas, en esta gira he encontrado cosas impresionantes. Por ejemplo, que tenga directores de hospitales, ¿no? Y entonces los equipos de educación, de salud básicos que se están formando, todos son para el Partido Conservador. Por ejemplo, lo encontré ayer en Dibuya. Ayer por la noche. Me cuenta la gente, no, que todo es para el Partido Conservador. Yo llamo a la señora alcaldesa de Dibuya. Eso no se hace. Cite y que la gente se presente, en los médicos, las enfermeras, o el Partido Liberal, o sin partido, o del Partido Conservador, todos, pero no son para su partido. Porque ahí se está haciendo una cosa que no es correcta. Encontré otras perlas. Por ejemplo, que nombran gente en un hospital o en un equipo, y la gente nombrada no trabaja, sino que ese nombrado contrata a otro, subcontrata a otro. Esto no se puede hacer. Senadora, usted habla sabroso, pero yo le hice una pregunta, no me la ha contestado. ¿Cómo es Colombia
gobernada bajo la conmoción interior y la emergencia Sí, económica. Yo me sospecho parece que muy van a triste. encontrar los 12 billones que no le aparecieron al gobierno del año pasado, lo van a encontrar No, ahora. no. Yo creo que lo que he vivido, porque pues con tantos años hemos vivido también en momentos de conmoción y todo, se sacan unos decretos especiales en los cuales se pueden hacer determinadas cosas que no se pueden hacer sin conmoción. Eso realmente no me gusta. Pero ¿A usted no le gusta esta la figura de conmoción utilizar no, esta no, figura? no, 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 no. Pero Se también, parece al gobierno de Uribe, se parece al gobierno de Turbay, que todos fueron manejados con estas situaciones sí, especiales. pero con otra cuestión, solamente puede ser 90 días por constitución. Y se puede hasta Eso lo prorrogar. mejoramos en la Asamblea Nacional Constituyente, son 90 días. Pero esa figura como conmoción, pues personalmente no me gusta, pero no es la posición de mi partido. Okay. Es una posición muy personal. Pero ante un hecho como este, ¿qué se hace? El presidente ha optado por esa decisión, respeto la decisión presidencial, a lo mejor no la comparto, pero respeto, él es el presidente y tiene que hacer algo por salvar a la gente. Senadora, nosotros queremos hablar, y esa es la intención de la entrevista, de su recorrido por la costa, pero hay cosas que están pasando que nos obliga a hablar de esto. Nos preocupa la posición del ejército. En este momento el ejército de Colombia está llegando al Catatumbo como si fuera una asistencia humanitaria. Esa no es la función del ejército. Bueno, el ejército y las Fuerzas Armadas tienen la misión de defender el país. Pero también pensemos, en el Catatumbo ha habido todos los batallones posibles e imposibles. En otros gobiernos ha habido todo lo que han querido y la violencia ha seguido en el Y Catatumbo. cada gobierno es objetivo de crítica. Claro. Entonces, tenemos que comparar dos cosas. Cuando se manejó con batallones, balas, balines, aviones, avionetas, bombardeos y todo, tampoco se desterró la violencia. Este es otro mecanismo que el presidente, su equipo y que nosotros mismos vimos de que el diálogo con gente racional tiene que dar sus resultados. Yo lo que encuentro con los que tienen las armas ilegales es una irracionalidad suprema, una irracionalidad sin límites. ¿Cómo vamos a pacificar este país? Con bala hemos tenido 20 años y 50 años y llevamos 200 y más años, 2 siglos, de guerras declaradas y no declaradas. Desde la guerra de los 1000 días no hemos hecho sino pelear, por aquí, por allá, la bala y los balines. Pero no nos damos cuenta que hemos gastado una inmensa cantidad de plata en la guerra. Estamos de acuerdo. Y ahí esa plata, si logramos una paz, se invierte en educación, se invierte en escuelas, se invierte en carreteras y dejamos de tener esquemas y dejamos de tener toda esta cosa tan terrible. Senadora. Todo ese dinero lo deberíamos estar teniendo en inversión social. Yo vuelvo y llamo a los que están, a los que tienen las armas ilegales. Por favor, piensen. Piensen en este país, en sus familias, piensen en su territorio, piensen en lo que todos sentimos en Colombia. Y es que la guerra nos fatiga, la guerra nos tiene realmente muy cansados. No lo digo solamente como parlamentario, lo digo como mujer, lo digo como mamá, lo digo como abuela. Estamos cansados de la guerra y necesitamos la paz. En cambio, estar matando, propongan. Usted y yo estamos hablando aquí muy sabroso y sería interesantísimo pasarnos mucho tiempo hablando, pero todo su equipo que está detrás de cámara está desesperado haciéndome señas de que ya nos pasamos de tiempo. Entonces aterricemos en la entrevista de su recorrido. Hay que buscar la unidad. Pacto histórico. Patricia Caicedo, Ingrid Aguirre tienen espacio en el pacto histórico. Todo el mundo tiene Ya un habló espacio con en el ellas. pacto. No, Esas mujeres son muy interesantes, referentes aquí en Magdalena. Están pendientes de lo que está usted diciendo en este momento y de pronto hasta la llaman enseguida cuando usted diga lo que va a decir. Con Ingrid tenemos las mejores relaciones, incluso con Carlos. Algunas veces chateamos, etcétera. Yo lo que les digo es, en el pacto tiene puesto a todo el mundo.
Y el que quiera venir... ¿Qué puesto le van a dar en la lista cerrada? No, eso sí yo no lo defino. Si yo lo definiera, ¿Y qué ya le les van a decía. ofrecer a Ingrid y a Patricia para que vengan Yo no para puedo acá? definir ni puestos ni cosas por el estilo, porque eso tiene un comité que está diseñado por Pero todos usted los va bien, partidos. usted va a estar entre las 5 primeras. Bueno, yo tengo... Digo yo, pues, de atrevido. Tengo votación de listas directas, siempre he salido por listas directas, por listas abiertas, por listas cerradas, y tengo ese enorme privilegio. Hágale una invitación a se lo Ingrid y a agradezco a los Patricia. ciudadanos. Entonces a Patricia, a Ingrid, a Berta, a Resura, a María, todas tienen un puesto aquí, pero también los Carlos, también los Felipes, también los Julios, también los Luis Fernandos, todos tienen un puesto en el pacto histórico. Hagamos de este país, la unión hace la fuerza. Si nos unimos todos, la fuerza es mucho más grande. Los esperamos. La senadora Aida Abella, un referente político del siglo pasado y de este siglo, todavía hoy en día veo una mujer con la energía. Yo me acuerdo, porque yo también soy veterano de la salsa, me acuerdo cuando a usted le tocó irse y los motivos que rodearon su desplazamiento, Sí. pero la veo ahora de cerca, porque la veo antes por la televisión, y le veo el brillo, la energía que siempre la ha caracterizado. La felicito porque la veo muy vital y que es mucho el aporte que puede hacer para el sector político al cual pertenece, y ojalá el presidente la escuche en cosas que usted dijo puntuales sobre política nacional. A usted muchas gracias por haber venido a Opinión Caribe, expresión de región. Las puertas están abiertas no solamente para usted, sino para el pacto histórico y para todos los grupos políticos, incluyendo los godos conservadores. Muchas gracias, Víctor. No, yo soy muy respetuosa de cada uno de los partidos, pero no puedo entender cómo votaron para hundir la ley de financiamiento. Y eso le tienen que responder a sus regiones. Porque ayer me decían, el programa contra el hambre cero, pues toca disminuir. Pero también a la Corte Constitucional les hago un llamado muy respetuoso. No pueden seguir quitando las regalías. Si voy a presentar un proyecto de ley, que me lo hundan. Que me lo hundan. Ya está listo. Y es... ¿Con cuál enfoque? Que las regalías se vuelven a pagar. 6.7 billones nos quitó la Corte Constitucional. Señores magistrados, ustedes algún día van a un corregimiento, a una ranchería, van a una vereda, van a un barrio de estos que tenemos tan pobres en el país. Yo los invito, y si no pueden ir, los cargo en mi carro. Muchas gracias. Y si somos consecuentes, lo que usted acaba de decir, toda la bancada del Caribe tiene que respaldar esa iniciativa. Con la cámara de Nicole Hernández les habló Víctor Rodríguez Fajardo para los seguidores de Opinión Caribe, expresión de región.